Ahora míreme acá, por favor, así de pie, y escúcheme. ¿Qué le estamos aportando a nuestra familia y a cabalidad? Porque sí se están haciendo aportes a cabalidad. Y cada día se hacen. La cuestión es, ¿qué clase de aportes hacemos? ¿Serán los que contribuyen a la productividad y la eficiencia de su familia? Se la pongo así. Como madre, ¿cuál es su aporte a la familia? Como hijo o hija, ¿cuál es su aporte a la familia? Como hermano, como hermana, ¿cuál es su aporte a la familia? Y por favor, no vamos a tener afán en sentarnos, porque esto es serio. Como padre, ¿cuál es su aporte a la familia? Porque su aporte le suma o le resta a la familia. Su aporte va a resultar en la mejor cosecha o en la peor, sin lugar a dudas. Es que no se puede aportar a cabalidad lo que sea, sin consecuencias. Por eso hay que mirar muy bien que cada uno o que cada aporte que se haga sea para que resulte en bendición de Dios para la familia. Por eso el asunto a tratar hoy es aportando lo de Dios. Puede tomar asiento. Por el Espíritu de Dios, traigo una palabra para el bien del hogar de cada uno. Sin embargo, tengo una intriga. ¿Realmente nos importa lo que Dios da para el bien de nuestros hogares, de nuestra iglesia? Porque se puede aparentar que sí le importa con su presencia en un lugar como este. Pero si no entiende lo que oye, o luego olvida lo que la palabra de Dios le enseña, y no aplica lo que Dios da, se hace un mal, y a su casa de paso. Porque pretender que a mí me va mal, pero a mi casa no, es una mentira. Si le va mal, a su casa no le va bien. Hay que dejar de engañarse a sí mismo. Porque si es así, lo que le aportará a su familia no será agradable. Aunque, bueno, si el resto de la familia aporta a cabalidad lo que Dios quiere, ustedes saben que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Y el mal termina al final siendo vencido con el bien. Voy a hablarles de una esposa y madre en la Biblia, muy incomprendida por la mayoría de cristianos, incluyéndome. Pero cuando me dispuse a entender, metiéndome en la palabra de Dios sin afán, y a su vez hice a un lado lo que oí de esta mamá, de esta esposa, y que repetí de lo que otros dicen de ella, porque creí que era verdad y no fui lo suficientemente noble para inquirir,
para con solicitud darme cuenta si lo que me enseñaban de ella era verdad. Entonces vino una revelación de Dios cuando me dispuse en serio para estudiar el testimonio de esta mujer, de esta madre, de esta esposa. Y lo primero que tuve fue un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque aunque ella no está, hablé mal y hablé mal de ella. Insulté su memoria y hablé mal de su hijo menor. Y lo segundo que ahora estoy haciendo es dar de gracia lo que por gracia Dios me dio, con verdades y principios que siguen vigentes, para que a la familia que le interesa sea bendita. Y la mujer de la que les hablo es Rebeca, la esposa del patriarca Isaac, el unigénito de Abraham, el primogénito de Abraham. Y al suceso que me voy a remitir, guiado por el Espíritu Santo, es el de cuando Jacob, hijo menor de Rebeca, obtiene la bendición de su padre Isaac, para dar continuidad a todo un legado de bendición para no solo su familia, sino a todas las familias de la tierra, porque en Abraham ese es el legado, que todas las familias de la tierra sean benditas, el cual nosotros, creo, sabemos aprovechar. Y yo digo amén a eso. No espero menos de cada uno, en el nombre de Jesucristo. Y para ponerlos en contexto, a la altura del pasaje bíblico que vamos a estudiar, Jacob ya ha comprado en una transacción legal la primogenitura de su hermano mayor, Esaú. Génesis 25, 29. Para que tome nota en su casa, noblemente, con solicitud, corrobore que lo que le enseñamos acá es verdad. Génesis 25, 29 en adelante dice: y guisó Jacob, vamos a ver la transacción mediante la cual Jacob compra la primogenitura de su hermano de una manera legal. Dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, 30, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. 31. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. 32. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Me llama mucho la atención cómo remata esta parte del versículo. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y como Esaú hay muchos que no saben apreciar lo de Dios. Por eso se la vendió a Jacob, porque a él la primogenitura, lo que significaba la primogenitura, lo que contenía la primogenitura, lo que conllevaba la primogenitura, no le importaba, le parecía que no era la gran cosa, que no producía nada para él, que de poco servía, cuando su llamado era en Abraham ser de bendición para otros. Pero ¿qué pasa con Esaú? Esaú, al hacer lo que hace, al vender la primogenitura,
nos muestra que no estaba interesado en ser de bendición para los demás. Él solo pensaba en lo que fuera beneficioso para él y físicamente hablando, basado en sus deseos carnales. Por eso la menospreció al punto que la permutó y no creo que no me equivoco, por un exquisito plato de lentejas que le hizo su hermano Jacob y le dio con pan a cambio de ella. Entonces, el que la primogenitura tuviera que ver con una bendición para continuar con el legado de su padre, a Esaú no le llamó mucho la atención, pero él al final va a tener una reacción que como que nos da a entender que la valora. ¿Será que la valora? Porque estamos viendo que para él no era la gran cosa, a diferencia de su hermano, quien le dio mucha importancia y que vemos que andaba a la pata de la primogenitura de su hermano. Porque Jacob valoró lo de Dios. Jacob vivió para perseguir lo de Dios, para conquistarlo, para obtenerlo. Por eso vemos que cuando tiene la oportunidad y se le dan las cosas, de inmediato hace el negocio de su vida y se la compra a su hermano. Hace una permuta y se la compra. Aquí quiero decir, seamos hijos que valoran el legado de Dios a través de nuestros padres. Y estoy hablando, antes de que conténgase un poquito, porque estoy hablando es de la bendición de Dios para cumplir sus propósitos a través de nuestros padres. Yo no estoy hablando de otro legado. Yo no estoy hablando de tierras, gloria a Dios por eso. Yo no estoy hablando de heredades, de casas, de bienes inmuebles o muebles. No, yo estoy hablando de la bendición de Dios a través de los padres para cumplir sus propósitos, para darle continuidad a los propósitos de Dios que vienen desde nuestros padres, ahora nosotros como hijos. Sin embargo, hay algo que es real. La mayoría de padres ni tienen ni idea de lo que yo estoy diciendo. No saben qué legado realmente le van a dejar a sus hijos. Porque se han remitido solo a lo material. Desafortunadamente Esaú, hermano mayor de Jacob, no supo, o mejor, no quiso entender la importancia de la primogenitura. Y nadie sabe lo que tiene. Bueno, entre comillas, porque por ahí hay gente que cuando pierde o ve que está perdiendo lo que no le importó en principio y que le debió importar desde el principio, solo lo quiere recuperar, no porque ahora sí le importa, no porque ahora sí lo valore, sino porque su ego es tal que no quiere que otro tenga lo que él o ella no supieron valorar y que otro sí lo está valorando. Eso les despierta una envidia, un celo amargo. Entonces se ofenden, se enojan, se ensañan y pelean por algo que vale, pero que para ellos de corazón, realmente de fondo, no vale como debe ser. O sea, tras de cotudos con paperas, quieren lo que no quieren y deberían querer. ¿Por qué? Porque se me antoja, porque yo tengo derecho legal, pero no realmente porque quieran. ¿A qué me refiero? No realmente porque valoren lo que quieren. Es por mero capricho, por contienda, en un acto de soberbia, algo parecido a lo que hizo Esaú. Esaú solo va a despertar la importancia de la primogenitura, entre comillas, a verla, la importancia de ella, cuando ve que su hermano ya prácticamente la hace efectiva o la comienza a hacer efectiva. Y él ahora sí la quiere recuperar, pero no porque en sí
la valoró, no, sino porque le escocía que su hermano sí la valorara. Y aquí la cuestión es, ¿qué perseguimos en la familia? Como familia, ¿qué valoramos más? ¿Lo que perece o a vida eterna permanece? ¿Qué tanto nos importa los propósitos de Dios, los planes de Dios? ¿Será que valoramos lo de Dios y su bendición como debe ser? Entre la familia, usted puede ser contado entre los que realmente aprecia a Dios y todo lo de Dios. O como padre, ¿qué valora más de sus hijos? ¿Sus logros terrenales? ¿Sus logros de conocimiento académico? ¿O sus logros espirituales? El hecho de que cada vez conozcan más a Dios. ¿Qué valoran más de sus hijos? ¿Las satisfacciones que ellos les producen físicamente, materialmente? ¿O las que ellos le generan espiritualmente? Porque no es lo mismo que su hijo conozca de la mejor universidad una forma de trabajo a nivel profesional, a que conozca al Dios que permitió que esa universidad esté funcionando y que le da ciencia al entendido. No es lo mismo. No es lo mismo. Sin embargo, debido a esa confusión, debido a no saber valorar, se está valorando lo que realmente no valora, no vale, y se está menospreciando lo que sí vale. ¿Qué valoramos más? Por eso hay padres que son más afines con hijos carnales que con hijos espirituales, y también en sentido contrario. No está bien que como padre haga clic con un hijo carnal cuando debería hacerlo con el espiritual, con un propósito, para que el carnal recapacite y se vuelva ¿qué? Espiritual. Por eso es que vemos división al interior del hogar, debido a ¿qué? A las preferencias de los padres, donde el hijo favorito de papá es el carnal y el de mamá es el espiritual, donde el hijo se inclina más por su padre, que le acolita lo carnal, simpatiza con su carnalidad, y el otro o la otra hija se inclina por la mamá, que está más afines con lo espiritual. No sé si este es el caso en su hogar. Puede ser. O puede pasar que ni lo uno ni lo otro, sino que los hijos que usted tiene, gracias a Dios, son todos espirituales y cada vez son más como Cristo. O todo lo contrario, los hijos que usted tiene son carnales y se parecen más al diablo que a Cristo. Ahora, que Jacob haya sido así, alguien que sí sabe valorar a Dios y lo de Dios, es algo que puede verse en la vida de Jacob desde el vientre. Porque cuando su mamá los da a luz, ¿sabe qué vio el partero y la misma mamá? Que Jacob venía tomado del talón de su hermano en el alumbramiento. De ahí el significado de su nombre. Jacob significa que toma por el talón. No sé de dónde alguien sacó que es usurpador. Yo también lo creí, pero me puse a estudiar y no encontré que realmente Jacob se significara usurpador. No lo encontré. Encontré que Jacob significa quien toma por el talón. Y sabe, tal vez sí creo poder asimilar, porque hay gente que le dice que Jacob significa usurpador, y lo más posible es que lo hayan sacado como una conclusión por la manera como Jacob obtiene al final la bendición de su papá, que parece que la usurpó. Y lo cierto es que cuando se dijo que Jacob significa usurpador, ¿qué pasó con la mayoría de nosotros? Lo creímos porque nos confiamos y dijimos: hombre, esa persona me está enseñando bien. Y lo creímos y luego lo enseñamos porque nos confiamos.
Y resulta que hay momentos cuando usted realmente quiere crecer en su relación con Dios, que Dios le va a mostrar que creyó que no debió haber creído, y que enseñó que creyó que nunca debió haber creído, y lo enseñó mal porque lo aprendió mal. ¿Sabe para qué? Para sacarnos del error y corregir las cosas, enmendar. Porque debimos haber verificado en las escrituras si realmente Jacob significa usurpador. Y cuando se estudia su testimonio, uno ve que esa connotación de usurpador en la vida de Jacob no está por ningún lado, por lo menos no en él. Pero ¿sabe qué sí encontré para sorpresa suya? Porque yo ya me sorprendí. ¿Sabe qué sí encontré? Que el usurpador es Esaú. Y lo mismo pasa en las familias. El que pensamos que era el malo termina siendo el bueno, y el que pensamos que era el bueno termina siendo el malo. Eso pasa en muchas familias. El que pensamos que es fiel resulta que es el infiel, y el que pensamos que es infiel es el más fiel. Eso pasa en las familias. Y fíjense que el hecho de que Jacob, cuando su mamá los está dando a luz, salga tomado por el talón de su hermano Esaú, y que su nombre prácticamente signifique eso, el que tome por el talón, da a entender que Jacob sería alguien que perseguiría lo que Dios quiere. Va a luchar por lo que Dios quiere, va a conquistar lo que Dios quiere, vencerá sobre lo que Dios quiere. Y no solo eso, sino que Jacob, desde el mismo vientre de su madre, luchaba por eso, y su hermano se le oponía. Cuando estas criaturitas entran en esa etapa de formación dentro del vientre de su mamá Rebeca, que ya se podía mover más, ¿sabe qué vivió Rebeca? Sentía cómo sus hijos peleaban dentro de ella. De ahí que Rebeca, inquieta por esto, ¿qué hace? No entiende. Entonces es lo mejor que ella hace: clama a Dios. Y es el mejor consejo para cualquiera de nosotros. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer cuando se presentan esas cosas en nuestras casas y que nos vuelven la cabeza a cuadritos? Doblar rodilla y clamarle a Dios que nos aclare las cosas. ¿Cómo es que va todo esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el propósito de esta situación? Y Rebeca, inquieta, clama a Dios para que Él le permita entender esa situación. ¿Y qué hace Dios? Dios le enseña a ella prácticamente una profecía, le da una palabra sobre los hijos que llevaba en su vientre. Y antes de verlo en la Biblia, padres, aprendamos cómo dar con el para qué de esas situaciones familiares. Bueno, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso fue lo que hizo Rebeca. Génesis 25:22 dice: y los hijos luchaban. O sea, los hijos luchaban. Y esto significa que ellos estaban en competencia, que ellos peleaban hasta la muerte. Vemos entonces una batalla entre Jacob y Esaú desde el vientre de ella, y que proféticamente para los últimos días, según el profeta Abdías, precederá el inicio del reino de Dios, donde ¿qué sucederá? Los hijos de Jacob y los hijos de Esaú, como lo vimos en Génesis 25:30, porque así se refiere el profeta Abdías a ellos. Edom, van a pelear, se enfrentarán en una batalla a muerte. ¿Y sabe quiénes ganarán? Los hijos de Jacob. Y sigo con la lectura. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? O sea, si desde el vientre estos críos están peleando, ¿para qué quiero vivir?
y fue a consultar a Jehová. ¡Qué sabiduría! Fue a Dios. Señor, esto no es normal, me preocupa. Si eso es dentro de mi vientre, ¿cómo será fuera del vientre? Por eso ella fue a consultar a Jehová, versículo 23, y le respondió Jehová. O sea, ella clama a Dios y Dios procede a mostrarle qué significaba desde el vientre que sus hijos lucharan. Por eso le dice, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Impresionante. Ella está enterándose de esto porque clamó a Dios. En vez de deprimirse, en vez de sentirse frustrada, en vez de desanimarse, clamó a Dios y está comprendiendo algo directamente de Dios para saber cómo tratar con eso. Porque Dios le está revelando la situación que ella vive en su vientre con esos 2 hijitos. Le explica, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y el mayor servirá al menor. ¿Qué está diciendo Dios? Rebeca, la primogenitura se supone que sea del mayor, pero ¿sabes para quién será? Para el menor. Para el menor. Bueno, Rebeca, ¿estás viéndolo bien? Tú verás salir a uno y le pondrás nombre, pero cuando veas salir al segundo, sabrás que la primogenitura del primero que salió va a ser del segundo. Y aquí ya estamos teniendo una luz muy clara de por qué hubo eso, por qué Esaú termina prácticamente perdiendo su primogenitura. Pero bueno, ¿quién recibió esta gran revelación? ¿Isaac? No. Rebeca, señores. El para qué de esa situación tan estresante, tan confusa, lo recibe la misma Rebeca, que estaba agobiada porque no se sentía bien al experimentar a sus 2 muchachitos peleando en su vientre. Rebeca es la que recibe la revelación, no Isaac. Y esto nos ilustra por qué hoy desafortunadamente hay más mujeres comprometidas con Dios que sus mismos maridos. Qué desgracia que haya más mujeres dependientes de Dios, más dependientes de Dios que sus propios maridos, cuando ellos deberían ser el ejemplo a seguir, la inspiración de ellas, pero no. Y algunos maridos que dicen ser creyentes son muy indiferentes con Dios y sus propósitos. Las mujeres buscan más a Dios en la congregación, son las que oran, son las que están ayunando. Y esto las pone a ellas en ventaja espiritualmente sobre sus maridos. Las vuelve más sabias, más entendidas y de una gran influencia en su casa y sobre su marido, pese a que él es la cabeza. Ahora, ¿será que una mujer que no depende de Dios en oración como tiene que ser, podrá ser una gran influencia sobre su marido y su casa? Y peor aún, cuando el marido que tiene no es ni chicha ni aguapanela. Por favor, alguien explíqueme qué pasa en el hogar de ese matrimonio. Yo veo las cosas ahí para mal, no para bien. Entonces, esta revelación profética de Dios se va a convertir en el fundamento de todo lo que Rebeca hace en pro de su cumplimiento, en pro de que se haga como Dios dijo. ¿En quién? En su hogar, en sus hijos. Rebeca
lo único que quería para sus hijos era que se cumpliera lo que Dios había dicho. No quería más, no quería menos. ¿Y usted, señora? ¿Y usted? ¿Cómo va ahí? El mayor le sirva al menor. Se lo dijo Dios, que el menor sea más fuerte que el mayor. Se lo dijo Dios. Y ahí es donde entra Jacob, ya crecido, ¿verdad? El menor. Y lo que ella le manda a Jacob, y él la obedece para que se cumpla lo que Dios dijo. Para que la bendición que Jacob obtuvo antes, lícitamente, él la recibiera de su padre. Y sabe que cuando se lee con afán ese capítulo 27, es fácil concluir que Rebeca es una mujer astuta, tramposa, y que Jacob es un engañador, un estafador y un usurpador. Como dijimos, algunos, mejor dicho, como dicen algunos, Rebeca fue una mujer muy viva. Ese Jacob fue un mentiroso. Pero cuando usted hace la lectura de ese capítulo y ora lo suficiente y hace un estudio exhaustivo del pasaje, sabe que va a encontrar todo lo contrario, que Rebeca ser una mujer virtuosa. Lo estamos viendo desde el principio, desde que está embarazada embarazada de esos muchachos. La estamos viendo al buscar a Dios. Fue una mujer sabia, de gran influencia en la familia. ¿Para qué? Para el cumplimiento de metas trazadas a nivel familiar, no, para el cumplimiento de los propósitos de Dios. ¿Y usted para qué vive? ¿Para que su familia logre lo que se propone o lo que Dios muestra? ¿Usted para qué vive? ¿Usted para qué vive? ¿Haciéndole porras a sus hijos para que le echen ganas y logren lo que propusieron? ¿O solo para hacerle porra a sus hijos cuando lo que ellos buscan es el reino de Dios? Con esto dicho, entremos en ese momento donde se define la bendición de Jacob, la que le compró a su hermano legalmente y que obviamente Rebeca sabía de la transacción. Isaac no lo sabía. La verdad, Isaac representa a todos esos padres y todos esos maridos que ignoran muchas cosas importantes de su hogar. Y eso tiene que cambiar. Imite a mi esposa, imítela a ella, eso no se lo puede imitar. En el nombre de Jesucristo. Así es. Porque, querido esposo y padre, ¿qué cosas ignora de los hijos que deberíamos saberlas y que Dios quiere revelarlas? Espiritualmente, ¿usted conoce la condición de sus hijos? Querida esposa y madre, ¿tiene usted la revelación clara de la condición espiritual de sus hijos y lo que Dios quiere para ellos? Por favor. Pero ¿cómo podrá si no ora? Y en general pregunto a todos, ¿qué conclusiones negativas apresuradamente se han sacado o se están sacando de los demás, empezando por los de nuestra propia casa? ¿No creen que es el tiempo de orar más bien? ¿No creen que es el tiempo de ayunar, si es el caso, de conocer, de investigar para ver si es verdad lo que ellos aparentan, si es verdad que son tan malos como se cree, como dicen algunos de ellos? De pie, Génesis 27:6 dice: entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: Rebeca andaba en la jugada,
Rebeca andaba en función de que la bendición de Dios fuera sobre su casa como tiene que ser. Rebeca no era chismosa, Rebeca era entendida, Rebeca buscaba discernir cada cosa. Rebeca no estaba dispuesta a que se le enredara la bendición de Dios para sus hijos. ¿Y usted? Ella no era superficial, ella era muy espiritual, muy madura, muy entendida. Dice en el 7, tráeme casa. Ojo, ella escucha algo, no por casualidad, y de una vez, manos a la obra, actúa. Llama a Jacob, lo estamos leyendo en el 6, y en el 7 le dice, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. ¿A quién está metiendo? A Dios. Rebeca está por Dios. Rebeca lo que está haciendo es por Dios. Es para que se cumpla lo que Dios dijo. Es porque Dios le mostró. Es porque Dios le había dicho que el mayor serviría al menor. Y ya Rebeca sabía que su hijo mayor le había vendido la primogenitura a su hijo menor. Y ahora su hijo mayor quería usurpar el lugar del propietario actual de la primogenitura, su hijo menor. Y ella dijo, no, Señor, nadie va a cambiar lo que Dios dijo, porque el menor va a terminar siendo como el mayor y el mayor como el menor. 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Tome asiento. Rebeca oyó esto y la vemos actuando. ¿Por qué? Va a ser el énfasis toda la enseñanza, porque ella tenía una palabra profética sobre sus hijos. ¿Verdad? Por lo tanto, ella sabía que no estaba bien que Esaú ahora quisiera la bendición que ya le había vendido a su hermano, porque ya estaba confirmado por Dios que así debía ser, porque Jacob sí la valoraba. Por lo tanto, legalmente esa bendición de la primogenitura y todo lo que ella implica debía ser de Jacob. Por eso Rebeca milita, batalla como un soldado fiel con base a la profecía, para que la bendición sea de quien ahora la tiene, de quien la sabe valorar. Y en este sentido, ella es una mujer guerrera. Ese es el sentido que me gusta cuando se habla de una mujer que es una guerrera. A mí que me hablen de una mujer guerrera y permítame ver una mujer que batalla para que la bendición de su casa sea siempre conforme a la palabra de Dios, no más, no menos, no conforme a se le antoje a los hijos. Una mujer guerrera es una mujer de oración, es una mujer que está en el espíritu, es una mujer que está conectada con Dios, enchufada con Dios. Imagínense donde Rebeca hubiera estado en pausa, ni se da por entendida de cómo su hijo mayor le estaba haciendo la vuelta ahora para usurpar la bendición que le había vendido a su hermano. Y una buena madre sabe y respalda al hijo que sabe valorar lo de Dios. Lo vuelvo a decir. Una buena madre sabe y respalda a ese hijo que sabe valorar lo de Dios. No va a permitir que se le dé a un hijo o a una hija suya algo que ellos no saben valorar. Porque una buena madre, si hay algo que sabe, es distinguir. Ella sabe discernir quién valora y quién no de sus hijos lo que es de Dios. Y lo sabe muy bien.
¿Y sabe por qué ella se comporta así? Porque ella está interesada en que los que no saben valorar aprendan a valorar con la manera como ella los trata, y se cuida de no abaratar lo de Dios dándoselo a ese hijo o a esa hija que todavía no quieren aprender a valorar. Bien dice el Señor: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y esto lo hace no porque tenga favoritos, no, sino porque ella quiere que lo de Dios entre sus hijos se valore como debe ser. Es una prioridad para una mujer sabia. Es una prioridad para una mujer que teme a Dios, que sus hijos valoren como debe ser lo de Dios. Así que no va a permitir que se le dé a un hijo o a una hija algo que todavía no saben apreciar. Y esto para que aprendan a valorar. Papá, mamá, ¿qué es lo que valora más de sus hijos? ¿Los logros terrenales o los espirituales? ¿Qué es lo que valora más de ellos? ¿Sus logros económicos, materiales o espirituales? Yo no voy a sacar pecho y Dios bendiga a mi hija porque ella se va para España a buscar plata. Yo lo voy a sacar cuando ella se vaya en pos de lo eterno, a cumplir el propósito de Dios, no por otra cosa. ¿Qué valora más? ¿Que sus hijos estén buscando plata, teniendo plata, trayendo plata, aportando cosas materiales a la casa, alcanzando logros seculares? ¿O que estén cumpliendo a cabalidad el propósito de Dios, sirviéndole a cabalidad, cumpliendo su ministerio, estudiando la palabra de Dios? Por favor, huevo es, gallina lo pone y frito con pan se come. Materialista, interesada, lo tuyo es rumba, dinero y fama. Y pregunto esto porque Isaac valoraba más a Esaú por las comidas que él le preparaba. ¿Pueden ustedes creerlo? Valoraba en su hijo ¿qué? Lo terrenal, mientras que Rebeca valoró más el propósito de Dios con Jacob, lo espiritual. Por eso ustedes leerán en Génesis 25:28 que amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Que amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Que amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Por eso ustedes van a ver a una Rebeca invirtiendo y entregándose más en su hijo Jacob. ¿Por qué? Porque la prioridad para Rebeca, ¿qué era? El plan de Dios, el propósito de Dios. No era otra la prioridad. Porque la prioridad para ella era eso, mientras que para Isaac su deseo físico era lo prioritario. De ahí que invierta y se entregue más a Esaú. Y en un hogar así, como pueden haber espirituales, también carnales. Y cuando en un hogar encontramos este surtido, no hay división, no hay unidad, perdón. Hay división. El Salvador nos ha hablado de eso en Mateo 10:35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Pero saben que a muchos les da miedo
vivir esta palabra. A muchos les da miedo que haya esta disensión en su hogar por amar más al Señor, por dignificarlo, por dignificar sus cosas como Rebeca lo hizo. Entonces, ¿cómo se vuelven en la familia? Neutrales, para evitar la tensión. Porque cuando no somos neutrales, habrá tensión. Pero como no se quiere, entonces no son ni fríos ni calientes. Podemos decir que son familiares políticamente correctos, mas no espiritualmente correctos. No hacen la diferencia, sino que son híbridos. Y así como ese pariente tiene de oveja, también tiene de cabra. Así como tiene de espiritual, también tiene de carnal. No son radicales, pero tampoco cínicos. No están comprometidos, pero tampoco son libertinos. Son ¿qué? Tibios. Y ustedes ya saben qué le producen los tibios al Señor. ¿Qué? Náuseas al Señor. La gente tibia en su iglesia lo enferma. Pero miren que aunque es evidente el bajo nivel espiritual de Isaac, estoy hablando de la cabeza del hogar, quien carecía de una buena perspectiva de las cosas, porque ignora lo que su mujer sabía, y él debía saber también acerca de quién, de sus hijos, de su hogar. Por eso no veía las cosas desde la perspectiva de Dios. Es más, según Génesis 27:1, no es casualidad que se diga que sus ojos se le oscurecieron. Pero Rebeca es el contraste. Se está comportando mejor que la cabeza. Cumple a cabalidad con su rol. Y prácticamente sale avante en un hecho, en algo que está a punto de darse, y que si no se da como Dios quiere, puede terminar en una catástrofe, que ya les voy a decir de qué tipo. Ahora, Rebeca, cuando oyó a su marido decirle a Esaú que le iba a bendecir, ignorando que Esaú aparentaba, simulaba valorar, en ese caso, ¿qué? La primogenitura. Era un hijo hipócrita con su papá, con lo de Dios. Pues la primogenitura de Esaú, ¿qué? Ya la había vendido. Y por consiguiente Esaú debió ser honesto ¿con quién? Con su papá. Y decirle a su papá lo que había hecho. ¿Qué había hecho? Papá, vendí la primogenitura. Ya no puedo recibir la bendición. Pero sabía que si le decía eso podía ser un problema grave, porque la había permutado por una sola comida. Entonces se quedó callado, le dio vergüenza, tuvo miedo, ¿verdad? Y entró en modo agazapado. ¿Para qué? Para usurpar la bendición que ahora era de su hermano y que se la vendió con juramento. Y ahora vino delante de su padre para ver qué había que hacer y poder recibirla con engaños. Y me gusta que Rebeca vio y es sabia. Ella actúa, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Con base a qué? A la verdad profética, a la palabra que Dios le dio. Y en el hecho de que Saúl ya le había vendido la primogenitura a Jacob, debió Isaac caer en cuenta de esto. Pero no. ¿Por qué? Porque espiritualmente Rebeca se encontraba en un nivel superior al de su marido. Entonces, caballeros, el hecho de que seamos las cabezas de nuestras casas no significa que seamos superiores espiritualmente en ellas. Porque Isaac no lo fue. Quien lo fue Rebeca. ¿Cuál es su nivel espiritual? ¿El apropiado? ¿O está rezagado comparado con los demás en su casa, cuando debería estar, si es el caso, a su mismo nivel? ¿O en un nivel mayor cuando el de ellos no es el apropiado? Cuando Esaú tuvo la oportunidad, Esaú no fue honesto con su papá. Esaú debió aclararle que había vendido la primogenitura, que todos menos él
no entendió la importancia de la primogenitura. Esaú fue un engañador. Y lo vamos a ver, o lo estamos viendo, tratando de usurpar a su hermano, la bendición de su hermano. Esaú no estaba honrando el acuerdo que había hecho con su hermano. Y Rebeca actúa. Versículo 8. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos. Subráyeme eso, por favor. De las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Isaac es el tipo de los padres que son más fáciles de llegarles por la barriga que por el espíritu. Y hay papás que bonita es la comida, porque Dios quiere. Disfrutan más que sus hijos lo saquen a comer que lo lleven a la iglesia a orar. Y tú la llevarás a tu padre, le está diciendo la mamá a Jacob, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. 14. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. 15. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Subrayemos todo este versículo. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. 16. Y cubrió, subrayemos esto también, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Subrayemos esto último, con las pieles de los cabritos. 17. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. 18. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Isaac tiene claro que es uno de sus hijos, pero no sabe cuál de ellos a ciencia cierta. Y esto nos da a entender cómo ya Esaú prácticamente nada tenía que ver con la primogenitura. Recuerdan que subrayamos ahorita en el pasaje que acabamos de leer, ¿qué fue lo primero que subrayamos? La primera frase que subrayamos: 2 buenos cabritos. ¿Y sabe con qué tiene que ver esto? Con la expiación, es decir, la cobertura que se necesita para presentarnos ante el Padre y recibir su bendición. Y dice, lo vimos en el versículo 9, ojalá lo puedan colocar, versículo 15, versículo 16, así rápidamente. Y cómo Jacob se presenta ante su padre. ¿Por qué? Porque esto nos da una lección para nosotros, cómo debemos presentarnos ante nuestro Padre Celestial de una manera específica, si es que queremos su ¿qué? Su bendición. ¿Qué necesitamos? Como Jacob, una cobertura. Necesitamos la expiación. Si nos presentamos ante Dios en nuestra condición natural, no vamos a poder recibir su bendición. Nosotros no somos parte de su familia, de la familia de Dios por naturaleza. ¿Por qué? Por el pecado, a causa de la mancha del pecado. Nuestro destino es recibir su juicio y su maldición. Y hay una relación entre el pecado y la maldición. Pero yo, por ejemplo, no quiero la maldición. Yo quiero ser bendecido. Por tanto, si yo no quiero la maldición y quiero ser bendecido, como Jacob, necesito una cobertura. Necesito expiación. Y esto es lo que revela este suceso. Ante Dios debemos presentarnos ¿con qué? Con lo más precioso. ¿Y qué es lo más precioso? Vestidos de Jesucristo. Porque por sí solos somos desagradables ante Dios. Con Cristo somos agradables a Él. O sea que nuestra belleza humana no cautiva a Dios tanto como la belleza que nos confiere Cristo por la fe en Él.
¿Y sabe quiénes saben esto de pe a pa? Muy bien, una mujer virtuosa. Lo tiene claro. Por eso, ella quiere sabiamente llevar a sus hijos a ser vestidos del Señor Jesucristo. Es una meta. Si su hijo no está vestido de Cristo, quiere llevarlo a ser vestido de Jesucristo. Más que una ropa de marca y demás. Pues ellas saben que las buenas apariencias físicas no tienen tanto poder como el atavío interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Porque eso hace que Dios, ¿qué? Obre poderosamente en el hogar. ¿Haciendo qué? Transformando. Ella sabe que eso es lo que realmente genera de Dios verdaderos cambios en su hogar. Y Rebeca lo tenía claro. Esta santa mujer. Ahora, ¿qué de usted, bella dama? Retomando, al final Jacob fue bendecido por su padre. ¿Gracias a qué? A la cobertura, a la expiación. Fue bendecido. E insisto, solo cuando nos acercamos ante el Padre Celestial con una expiación, con una cobertura, es que solamente encontraremos lo que necesitamos y que necesita nuestra familia. ¿Y qué es eso? Su bendición. No hay otra manera. Isaac dio su bendición a Jacob basado en la cobertura que él tiene y de esas vestiduras que testifican ¿de qué? De las obras de su hijo. Y la promesa de que Jacob sería el primogénito fue cumplida. Fue cumplida a través de la bendición de Isaac. Mire, Jacob gozó de una bendición que Esaú despreció. Y así pasa cuando se valora la bendición. Los que valoran la bendición actualmente están gozando bendiciones que otros despreciaron. Y los que no dejan de valorar la bendición, mañana o tal vez en unos días van a gozar de bendiciones que otro desprecia. Porque ese es el patrón cuando valoramos la bendición. Jacob gozó de una bendición que Esaú despreció. Fue Jacob quien quiso tener este tipo de bendición. Jacob se somete a la guía profética que recibió de su madre. Y otra cosa que vemos es que Rebeca, con base a la profecía, procede para que Isaac, inconsciente de la magnitud de la profecía, no cometa el error ¿de qué? De bendecir ¿a quién? A Esaú. Con una bendición que por derecho ahora le pertenece ¿a quién? A Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob se la compró y Esaú se la vendió. Había cedido Esaú su posición de primogénito en la familia. Ahora el primogénito era ¿quién? Jacob. Sencillo. Y Rebeca fue sabia en su proceder. Lo mismo Jacob. ¿Y en qué me refiero también? Que Jacob respeta la dirección que le da su madre, la obedece, pero también respeta la jerarquía de su hermano como el mayor. ¿Y en qué sentido vemos que respeta la jerarquía de su hermano el mayor? En que no lo sapió con su papá, diciéndole: papá, usted no sabe lo que hizo Esaú. Él a mí me vendió la primogenitura. No lo hizo. Cuando Isaac le pregunta a Jacob qué hijo era, miren lo que Jacob dice en Génesis 27, 19. Dice: yo soy Esaú, tu primogénito, hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas.
lo que él está haciendo, ojo, es lícito. Y la verdad que era su primogénito, pues Esaú, ya que le había vendido su primogenitura. Y todo esto lo hizo para tener derecho a su bendición como ¿qué? Como primogénito. Cuando dice que era Esaú, da a entender, cuando Jacob dice eso, da a entender que la primogenitura es ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? Cuando dice que era Esaú, da a entender que la primogenitura es suya, no es de Esaú. Esaú ya se la vendió. Él ya tiene el título de propiedad de esa primogenitura. Ahora lo único que hace falta es cambiar el nombre, porque él ya tiene ese título de propiedad. Pero pastor, Isaac, cuando se dio cuenta de la realidad de todo, llamó engañador a Jacob. Sí, pero ¿por qué lo llamó así? Porque Isaac no sabía que Esaú ya le había vendido su primogenitura. Él ignoraba que la bendición ahora era legítimamente de Jacob. Él ignoraba que esto era de Dios, que tenía un respaldo profético. Y algo es verdad, no debemos obtener logros por medio del engaño. Yo digo amén a eso. Mas en el caso de Jacob, ¿qué está haciendo él? Hace efectivo lo que era suyo por derecho. Jacob no fue un burlador. Eso aparentaba ser, pero de fondo no lo era, mientras Esaú sí. Jacob no hizo nada que no se suponiera debía hacer, pues al Esaú venderle la primogenitura le dio todo el derecho de tomar su lugar para recibir esa bendición. Entonces, el perverso es Esaú, el impío es Esaú, el maligno es Esaú, el que no tiene a Dios es Esaú, quien no estaba interesado en los propósitos de Dios y en los planes de Dios era el hermano mayor. Lo que Rebeca hizo con Jacob y por Jacob fue una estrategia de guerra. ¿Saben a lo que me refiero? No sé si ustedes recuerdan, no sé, creo que los que son juiciosos para leer la Biblia. Y antes de dar este ejemplo, dije que ellos estaban luchando desde el vientre y Dios le reveló a Rebeca que ellos lucharán después de que nazcan, ¿verdad? Y por lo que dice el profeta Abdías, antes de que sea establecido el reino, habrá una batalla final entre los hijos de Edom, que son los de Esaú, y los hijos de Jacob. Y aquí voy a lo que me abrí un poquito, lo retomo. Y cuando hablamos de luchas, de batallas, de guerras, siempre se manejan las estrategias. Y casi siempre una de las estrategias en las guerras son situaciones que parecen mentiras, pero que no lo son. Nosotros, ¿qué debemos aprender? Que hay que dejar de ser superficiales a la hora de entender lo que hicieron. Pues lo que hizo Rebeca con Jacob era necesario para hacer efectiva la bendición que compró su hijo. Debía ser así, como cuando aquella mujer, Jael, poderosa sierva, mujer de fe, Jueces, para los que estudian la Biblia con juicio, Jueces capítulo 4, versículo 21. ¿Qué hace ella? Ella le hace una emboscada al general del rey cananeo Javín, que estaba en contra del pueblo de Dios, al cual luego de que lo embosca, lo sorprende y lo enclava por el cráneo con una estaca. ¿Cómo lo logró? Ella aprovecha que él, Javín, general cananeo, estaba agotado, exhausto, perdido en la batalla, para abrirle las puertas de su casa, mostrarse amistosamente, entre comillas, le ofrece refugio, cuidado, sustento, y cuando éste se confía y del agotamiento termina dormido,
Jael toma una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y lo enclavó en la tierra. Y de esta manera que se cumple la profecía de Débora, de cómo Dios entregaría a Sisara en manos de una mujer, en este caso Jael. Ella obtendría la gloria en vez de Barak. Por eso podemos decir que entonces Jael fue una mentirosa al simular como simuló. No, era una estrategia de guerra. Entonces no se le puede contar a alguien el plan si es lo que se está haciendo. Si lo que se está haciendo es tender una emboscada, no se puede, porque si lo que se está haciendo es tender una emboscada para lograr un objetivo justo, todo debe hacerse sin comentarios. Y es lo que hace Rebeca con Jacob. Y por otro lado, Esaú odiaba los planes de Dios. Teniendo una madre que oyó la verdad profética de Dios, teniendo una madre que con su vida daba ejemplo, que procuraba lo de Dios. Pero nosotros como padres, ¿qué procuramos para nuestros hijos? ¿Lo terrenal o lo celestial? Y yo no sé si ustedes han podido ver a Dios detrás de todo esto que hizo Rebeca y Jacob, pero yo he visto a Dios detrás de todo esto. Es más, lo podemos ver literalmente en la palabra de Dios. En Génesis 27:20 dice: entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Por favor, subrayamos eso: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Y en el hebreo original, la parte que subrayamos, porque Jehová tu Dios, bueno, no la subrayaron, yo la resalto diciéndola: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. En hebreo dice: porque Jehová tu Dios dio éxito. O sea, Dios estaba velando tras todo esto para que Jacob fuese bendecido tal como él lo prometió. Esaú no siguió la verdad. Fue un engañador que intentó robarse la bendición que ahora por derecho le corresponde a su hermano Jacob, quien se la compró. Lo que Esaú hizo fue para que su papá lo bendiga. Lo hizo sabiendo que estaba mal lo que hacía, buscar la bendición de su padre como primogénito, cuando ya no era la primogenitura suya, estaba mal. Sin embargo, él lo hizo habiendo dejado de ser el primogénito. Ahora era solo el hermano mayor. Mas no el primogénito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él le transfirió en una negociación su primogenitura a su hermano menor. Y él no quería aceptarlo. Así que, aunque él diga que él era el primogénito, ya no lo era. Génesis 27:28. Dios pues te dé el rocío del cielo. Comienza a hacerse efectiva la bendición. ¿Para quién? Para Jacob. Dios pues te dé el rocío del cielo. ¿A través de quién? De su papá. Caramba, se está cumpliendo. Y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Señor, sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. De esta bendición se perdió ¿quién? Esaú. Jacob, uno que va detrás de algo, que persigue un objetivo, salir victorioso, obtener el resultado adecuado. Lo vemos obteniendo el resultado y lo obtuvo respondiendo ¿de qué manera? A la voluntad profética de Dios,
bajo la guía de su madre. Y así lo confirma el Nuevo Testamento, Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió ¿qué? Si ve que sí la había perdido, si ve que sí fue una transacción correcta, si ve que él solo se quedó con ser el hijo mayor porque su primogenitura la vendió a su hermano por una sola comida. ¿Sí se están dando cuenta que el primogénito pasó a ser su hermano menor? ¿Sí se están dando cuenta? No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue que desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. O sea que hay cosas que aunque nos arrepintamos de ellas, no van a restaurar lo que se perdió. Esaú se arrepintió, pero no fue restaurado a su primogenitura, porque Esaú fue ¿qué? Perverso, profano. Por eso se cumplió sin que su padre lo supiera, que él serviría a su hermano menor. Cuando lo bendijo su mismo papá en Génesis 27:40, lo ponemos por favor. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y ahora pongamos la bendición que recibió de Dios en revelación. Rebeca, la mamá, Génesis 25:23, por favor, dice: y el mayor servirá al menor. Y su papá dice: y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. O sea, se cumplió lo que Dios dijo a Rebeca con la bendición que le dio su papá. Y tremendo lo que es ser gente de palabra, ¿no? Porque Jacob no trató de arreglar las cosas, sino que respetó las cosas de Dios y mantuvo el valor de las cosas de Dios. No se retractó, porque él después termina dándose cuenta que al que bendijo fue a Jacob como primogénito, y dignificó la bendición del primogénito y se la dejó a Jacob. Y no era para menos, era suya a justicia por derecho. Ahora, cuando leemos en Romanos 9:13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? No sé si ustedes recuerdan la bendición que acabamos de ver de Isaac sobre Jacob. ¿La recuerdan? ¿Qué dice? ¿Qué dice al final? Bendeciré. Ahí está. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y dice Romanos 9:13 que el Señor aborreció a Jacob. ¿Por qué aborreció a Jacob? Uno, porque Jacob despreció ¿por qué aborreció a Esaú? Porque Esaú despreció su primogenitura. Por eso lo aborreció. Pero también lo aborreció porque Esaú aborreció a su hermano. Versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Levanten la mano los que quieren que su papá muera pronto. ¿Cuántos quieren hacer cosas sin que otros se enteren? Y en este caso estoy hablando que no se entere la autoridad inmediata. Ejemplo, mi papá, mi mamá. Se desbarata eso en el nombre de Jesucristo. Dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había ¿qué? Bendecido. O sea, aborreció a Jacob. ¿A quién aborreció Esaú? Al cual tenía ¿qué? La bendición de Dios como
primogénito. ¿Y qué decía la bendición de Dios como primogénito? Malditos los que te maldijeren. Malditos y benditos los que te bendijeren. O sea, es muy grave odiar y detestar ¿a quién? A un hijo, una hija de Dios, a alguien de la familia de Dios. ¿Qué acarrea esto? Que Dios lo aborrezca y por ende no lo bendiga. Si Esaú hubiese logrado lo que propuso, hubiera arruinado a toda la familia. Gracias a Dios no lo logró. Ahora, ¿qué se va a hacer que pueda arruinar a toda la familia? Dios frustra eso en el nombre de Jesucristo. Frústralo. Y si hace falta en los hogares reconciliación, que haya reconciliación, que pueda uno cumplir con su rol a cabalidad. Señor, y que lo cumpla como Rebeca. Así como Rebeca. Mire si a usted realmente esto le ha calado. Yo no sé qué espera para ponerse de pie y pasar aquí adelante y decir: Señor, yo quiero cumplir mi rol a cabalidad. Yo quiero aportar solo lo tuyo para mi casa, en mi casa. Señor, yo quiero ser como lo fue Rebeca. Quiero militar en función de tu palabra para mis hijos, para mi hogar, para mi matrimonio. Señor, yo no quiero ser como lo fue Isaac, que tiene esa animosidad o que tiene esa simpatía por un hijo carnal, por un hijo que está dado a lo terrenal. Señor, a mí me debe importar lo espiritual y me debe importar qué hijo en mi casa está interesado en lo espiritual para yo respaldarlo, para yo estar con él y enseñarle al otro hijo, si es que tengo más, que lo primero es lo espiritual y no lo terrenal. Enseñarle a valorar, Señor, porque no está bien que como padres le demos a nuestros hijos bendiciones que ellos no saben valorar. Tenemos que darle a nuestros hijos lo que ellos saben valorar y tener la sabiduría para enseñarles a valorar cuando no saben valorar. Levante sus manos al cielo en el nombre de Jesucristo y pídale a Dios que le dé esa capacidad. Y dele gracias a Dios, porque esa capacidad la tiene de Él para aportar lo de Él, nada más, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Dele al Señor la gloria. Dele al Señor las gracias. Dele al Señor un aplauso.